alguna, tanto la entrega de la constancia de mayoría, también el evento que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan. Todos estos sucesos, como muchísimos, tantos hechos históricos, han quedado, pues, resguardados, han quedado, grabados gracias a Epigmenio Ibarra, a quien saludo con muchísimo gusto, como siempre. Epigmenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Juan? Yo muy emocionado. Sí, me parece que la mayoría de los mexicanos muy emocionados y un sector de la población no mayoritario, pues no tan emocionados. ¿Tendrá que venir una reconciliación, Epigmenio? ¿Será posible que se dé entender por el bien común que primero los pobres, Epigmenio? Ay, parece que acabamos también de perder la comunicación con Epigmenio Ibarra. Nos están fallando las comunicaciones el día de hoy. Ya la restablecimos. Epigmenio. Hola, Epigmenio. No, parece que no hemos podido restablecer la comunicación. Parece que estamos teniendo un problema. Si pudieran cambiar de teléfono, porque el que están utilizando evidentemente no funciona. Bueno, intentaremos. Epigmenio, que ya te tengo otra vez en línea. Aquí estoy, sí. Epigmenio, un hecho histórico el día de hoy que abre la viabilidad al segundo piso de la cuarta transformación. En efecto, y me parece que hubo dos discursos, Ujú. el de la jefa de Estado en el tribunal y el de la compañera militante en el Teatro Metropolitano. Sí, Los dos discursos, piezas oratorias de primerísimo nivel, con puntos a destacar en el tribunal. Estaba la ministra Norma Piña ujú. y la presidenta dijo, la presidenta electa, es mandato ineludible y contundente del pueblo la reforma del Poder Judicial. No hay que temer a la democracia, no hay que temer a la elección de magistrados, jueces y ministros. Con elegancia, con delicadeza, pero con contundencia. Así Eh, es, Epigmenio. Epigmenio, te preguntaba cuando se cortó la conversación, te decía, me decías que estabas muy emocionado por este hecho histórico del día de hoy, que además documentaste, como has documentado tantos momentos históricos en nuestro país a lo largo de tu vida, de tu carrera profesional, de tu activismo por los derechos, por las izquierdas. Querido Epigmenio, un sector de la población no está tan emocionada. Vendrá una reconciliación y con ella el sentido común de que primero los pobres, el sentido común de que no se trata de quitarle nada a nadie, sino de otorgar igualdad de condiciones de desarrollo para todas las personas, que los derechos no son bienes, no son sujetos a tu capacidad de consumo, sino son eso, derechos, Epigmenio. Fíjate que José Revueltas hizo un ensayo hace muchos años que se llamaba El proletariado sin cabeza. Ahora tenemos que hablar de una oposición conservadora sin cabeza y Ujú. sin brazos. Sí, sin duda, así ha quedado y evidentemente es algo que no pueden resolver debido a sus pugnas internas. Pero ya hablando sobre la próxima Pero, gestión. pero, Ujú. pero a propósito de lo que me preguntas, Sí. cuando no tienes cabeza, no piensas. Ujú, ¿Qué te queda? El estómago y el corazón, las emociones. ujú. Entonces, es una minoría, que hay que decirlo, que es una minoría. 32 puntos de ventaja le sacó la presidenta a Xóchitl Gálvez. Ujú, Es una minoría incapaz de razonar, de concebir el triunfo como resultado de sus propios errores, ujú, de una decisión soberana del pueblo, y que vive en la rabia. En los discursos recientes de la oposición, lo que escriben sus intelectuales y voceros, nos habla de una incapacidad de comprender la realidad. Y por tanto, si no comprenden la realidad, tampoco están en disposición de reconciliarse. Al contrario, los veo más beligerantes porque están muy desesperados y muy emocionales. ujú. Es lo que pasó con el Mayo, reactivaron el hashtag del narcopresidente. Y además están dominados por un oscuro personaje que es Claudio X González, que sirve a la oligarquía más rapaz y que es un enemigo jurado de la cuarta transformación. Entonces, creo que no habrá esa
reconciliación, tampoco hay que preocuparse demasiado. Es No. una minoría. Y esa minoría, perdón, Epigmenio, fue mencionada por la doctora Claudia Sheinbaum, decías, tuvo un acto en el Teatro Metropolitan con los miembros de su partido y de Movimiento, de la Cuarta Transformación, en donde dijo que a partir del día de hoy pues va a representar a todas y todos los mexicanos y no nada más a un sector de la población que es el que es afín a la cuarta transformación. Mucho trabajo me parece que vendrá por el bien y el desarrollo del país. Y fue muy prudente y muy Ujú, clara. No soy militante, soy parte del movimiento, pero en este momento, al asumir la presidencia de la República, primero como presidenta electa, represento y gobierno a todos los mexicanos y mexicanas, de todos los sectores. Tendió una mano ujú. y su llamado en el tribunal a no tener miedo a la democracia fue reiterado en el Metropolitan. Me parecieron de veras discursos de una estatura inmensa. Dice el presidente, hoy lo volvió a repetir, que Claudia es una giganta. Hoy lo demostró con sus dos discursos. Fueron extraordinarios de veras, Juan. Sin duda alguna, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las más marginadas, llegan las abuelas, las bisabuelas que no aprendieron a leer, que tampoco aprendieron a escribir, porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras niñas que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. Y llega una mujer a la presidencia de nuestro país. ¿Ya lo asimiló totalmente el pueblo de México, Epigmenio? Una mujer siendo presidenta. Me parece un paso gigantesco en la historia de nuestro país. Fíjate que yo siento, y tuve un debate con Ciro en la misma estación en la que estamos hablando, Ujú, porque hay como esa tendencia en muchos líderes de opinión que moldean sobre todo la opinión de esta minoría de la que hablábamos hace rato, de que esta es una ceremonia más, no, una transmisión de mando más. No, no. este es un hecho histórico insólito, 200 años, 65 hombres como presidentes. En un país con el machismo como segunda piel, tener una presidenta que tanto en el tribunal como en el Metropolitan dijo presidenta con A, porque lo que no se nombra no existe. Así es, Epigmenio. Así es, Enrique grandes Guerrero, discursos. grandes discursos y una guía. Eso es lo que hoy dijo la doctora. Ujú. Epigmenio, nos cae la pausa. ¿Puedes aguantárnosla y regreso contigo? Claro, sí, yo estoy a tus órdenes. Gracias, Epigmenio Ibarra. Volvemos. De la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Epigmenio Ibarra por habernos aguantado el corte. Epigmenio, pues estamos hablando sobre la entrega de la constancia en mayoría que acredita la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta electa de nuestro país, la primera mujer presidenta de nuestra nación. Señalabas antes del corte que esto no es meramente un acto protocolario, esta entrega de la constancia, ni tampoco el discurso que posterior emitió nuestra presidenta electa en el Teatro Metropolitan es un hecho histórico, un hecho a través del cual, por primera vez en 200 años, México tiene una mujer como presidenta de la República. En efecto, es un terremoto. Voy a cumplir 73 años. Nunca me imaginé que iba a vivir esto. Nunca. No, yo Lo- creo que muchas personas tampoco nos lo imaginamos en años recientes. Sí, sí es un fenómeno extraordinario. Hoy la presidenta del tribunal que hizo muy buen discurso, Ujú, que se nota que también para la presidenta del tribunal la llegada de una mujer es un hecho extraordinario, importantísimo en la vida política, en la cultura en México. Y en ese discurso hablaba de que hay 25 jefas de Estado en el mundo. Son muy poquitas. son muy poquitos. Y hay, y Claudia sería la primera en América del Norte. Así es, O sea, Epigmenio. es un hecho revolucionario que no hubiera sido posible sin la transformación y sin la revolución de las conciencias.
Esto te habla de que el cambio en México es más radical y más profundo Ujú. de lo que mucha gente supone, y que la obra del presidente López Obrador, la mayor obra de todas las obras que ha hecho, y ha hecho muchas, ha sido cimentar el cambio de conciencia. A través de una revolución pacífica, Epigmenio Ibarra, del movimiento de la Cuarta Transformación, que con la doctora Claudia Sheinbaum consolida pues su trayecto al segundo piso. Y ya que estás hablando de revolución y Epigmenio también, ya que estabas hablando hace unos minutos sobre la oposición, decías que no tiene cabeza, que cuando no se tiene cabeza, se tiene nada más estómago y corazón, y que cuando eso sucede no se piensa y se actúa a través de las emociones. Es justo a través de las emociones que funciona la infodemia, que funcionan las calumnias. Quien las emite conoce perfectamente que a través de las emociones va a poder llegar a aquellas personas en las que quiere sembrar la discordia y la mentira. Y la revolución que está señalando Epigmenio he escuchado por ahí en un par de ocasiones. Tú también lo recordarás que una revolución que no opera en medios no triunfa. Para evitar que se den estas infodemias, para evitar que se siga dando este fuego que alimenta nada más a los corazones y a los estómagos y no a las cabezas. ¿Cuál es el reto que en comunicación, que tú vaya que sabes de comunicación y de revoluciones, Epigmenio, tiene el próximo gobierno? Pues mira, estoy bastante tranquilo, y sobre todo después de ver a Claudia hoy, y la he visto crecer. Yo estuve en 16 estados acompañando, y la conozco hace muchos años, Ujú, y la he visto crecer como estadista. Ciertamente López Obrador es un extraordinario comunicador. A veces sucede que si tú preguntas cuál es la estrategia de comunicación de la Cuarta Transformación, la respuesta correcta es decir, López Obrador no es parte de la estrategia, es la estrategia. ujú, Claudia va a ser la estrategia de comunicación de la 4T. Tiene una capacidad de comunicación con la gente en otro nivel y de otra manera que López Obrador. Pero yo la he visto en contacto extremo con la gente, y tiene la convicción, de eso escribo en Milenio, de una entrevista que le hice en el Tren Maya, que pueden ver en el sitio de ella en Twitter. Ella la acaba de subir. ujú. Es una entrevista, es la última gira que hicieron López Obrador y ella al Tren Maya. Y ahí le pregunto, ¿desde dónde y cómo vas a gobernar? Y dice, en territorio, voy a seguir el camino, porque el que se pierde en la burbuja de Palacio te puedes perder. Entonces va a gobernar cerca, cerca, cerca. Eso quiere decir que va a tener las mañaneras y va a hacer giras. Va a ser un gobierno abierto, y el reto que tenemos quienes actuamos en los medios de comunicación es entender, traducir, expandir el mensaje, que al final es un mensaje de justicia, de concordia y de armonía. Porque se dice, y yo he tenido muchos debates con Ciro en ese sentido, de que Ujú, López Obrador fustiga a los medios. No, yo digo que López Obrador ha roto con la complaciente y odiosa corrección política, en donde el presidente no le decía nada a los medios, pero ordenaba a su secretario de gobernación que llamara a la estación, censurara, corriera o persiguiera a quien hubiera hecho un comentario que no le gustaba al presidente. Hoy se ejerce el derecho de réplica desde el gobierno, ujú. y no hay libertad de expresión sin derecho de réplica. Entonces me parece muy sano lo que está sucediendo, y Claudia ya ha demostrado en sus últimos discursos, le dijo a la ministra, no sea usted una persona con doble moral. A los periodistas les contesta con claridad y con energía, y los desnuda cuando hay otros intereses detrás de la pregunta. Entonces vamos a tener una comunicadora extraordinaria con un estilo totalmente distinto a López Obrador. Y, y eso va a ser el pilar
¿Yo qué hago? Con toda franqueza, en mis apariciones, en mis artículos, yo trato de seguir el paso a López Obrador, Ujú. a Claudia, de descifrar lo que está sucediendo, porque yo insisto en que esta es una revolución única en la historia. De las muchas que yo he documentado, nunca he visto algo así. Pacífica, radical, se produce en libertad y se juega la vida en las urnas. López Obrador no es Chávez, no es Evo Morales, no es ni siquiera Lula, no se reelige. Esta revolución, lo primero que hizo fue cambiar la Constitución para establecer la revocación de mandato. Así es. O sea, se juega la vida en las urnas y esta revolución va a durar mientras la gente así lo decida con sus votos. ¿Cómo hay que conseguir esos votos? Como se consiguieron ahora, hablando con la verdad, con la verdad, exponiendo razones sin caer en el juego es que tú también señalas Ujú. de las emociones básicas a las que recurre con tanta frecuencia la derecha conservadora, el miedo, el odio, a sembrar la incertidumbre. La comunicación debe tender puentes, como tú lo haces todas las tardes. No, hombre, pues muchísimas gracias, Epigmenio. Y qué gusto, como siempre, escucharte y conversar contigo, querido Epigmenio Ibarra. Te mando un abrazo muy fuerte y espero volvernos a escuchar muy pronto. Gracias, gracias, muchas gracias.